Взрыв на главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай над состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Este accidente, o mejor dicho, esta tragedia, fue la mayor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. La radiación emitida por el accidente afectó a toda Ucrania, Rusia, la Unión Soviética y muchos otros países. En mi opinión, las personas que controlaron la catástrofe salvaron al mundo entero. Me he pasado la vida construyendo centrales y reactores nucleares. El reactor de Chernóbil fue el último. Durante muchos años intenté olvidarlo. Para mí es un trauma infantil del que no he hablado con nadie hasta ahora. Aún tengo miedo. Me persigue hasta el día de hoy. La población sigue sufriendo el desastre de Chernóbil. Sufren enfermedades graves y mueren a causa de ellas. Aquí en Israel, los médicos hacen todo lo posible por ayudarme. Ya he tenido 2 derrames cerebrales porque los vasos sanguíneos en mi cabeza fueron dañados por la radiación. Me atormenta. Por la noche, siguen apareciendo recuerdos terribles de Chernóbil y no puedo dormir porque me persiguen todas las noches. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер в Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там 3-й и 4-й блок горит крыша. El día del desastre, me desperté por la mañana como todos los días. Era viernes y fui a la escuela como de costumbre. De camino vi muchas ambulancias y hombres con máquinas limpiando las calles, con algún químico, una especie de espuma. Las calles parecían estar cubiertas de nieve, pero era espuma.
algún químico. Era extraño. Cuando llegué a la escuela no había nadie. La escuela estaba cerrada. Yo no sabía por qué. No había ninguna explicación o cartel de aviso. La puerta estaba cerrada. No se veía a nadie fuera. Estuve algunos minutos allí y llamé. Entonces por fin abrieron la puerta y me dejaron entrar. Fui a mi aula y vi a mis compañeros. Algunos lloraban porque sus padres estaban de guardia en el reactor esa noche y no habían vuelto a casa. Me enteré del accidente de la central nuclear de Chernóbil 3 o 4 días después. Fue el día en que también se tuvo que informar al resto del mundo. La radiación había llegado a Suecia. Nadie sabía nada, ni el ejército, ni los civiles. Hubo una llamada. El techo del reactor 4 está en llamas. De inmediato se alertó al cuerpo militar de bomberos. Si una central nuclear se incendia, es la mayor emergencia que existe. Los primeros en llegar fueron 2 unidades de bomberos que estaban a solo 5 minutos de distancia. Se pusieron a trabajar de inmediato. Fueron los primeros en llegar al reactor y cada uno de los miembros de estos 2 equipos murió poco después. Por supuesto, ninguno de los primeros trabajadores sobrevivió. Todos sufrieron quemaduras terribles. Era obvio que nadie podría sobrevivir. No sé cuándo dormí por primera vez. ¿Cuándo comí por primera vez después de eso? Ya no recuerdo nada. Solo los jóvenes. Los soldados que entraban con quemaduras. Y nosotros solo pensábamos, ¿qué hacemos con él? ¿Lo llevamos al helicóptero o a Kiev? ¿A dónde lo llevamos? Eso es todo en lo que podíamos pensar. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. No sabíamos qué era la radiación. Ninguno de nosotros había visto nunca algo así. Era como en una guerra. Fue tan trágico, tan horrible. Había tanta gente, tanta confusión. Había personas tiradas en el suelo. Había gente por todos lados. Sabía que el reactor había estallado y que la radiación se extendería por todas partes en el aire. Cuando se libera radiación, es como la detonación de una bomba atómica. La onda expansiva derrumbó el techo del reactor y lo destruyó. Como resultado, voló grafito radioactivo hasta el reactor 3. Todo estaba lleno de grafito radioactivo. La noche del 25 al 26 de abril, trabajé como jefe de operaciones de la unidad de limpieza. Teníamos toda una sala de control llena de instrumentos de medición, pero los resultados oscilaban. No indicaban que la radiación aumentaba, así que no sabíamos nada. Pero cuando salimos, vi que alrededor de los charcos se había acumulado algún tipo de sustancia. Al principio, pensé que se trataba de polen de los árboles de alrededor. Hoy sé que era la lluvia radiactiva, pero en ese momento no lo sabíamos, porque ni el cuartel general ni el comandante nos informaron de que se había producido un accidente en el reactor. Me ordenaron ir a la planta. No tenía ni idea de que la situación era tan grave, de que el nivel de radiación era tan alto.
¿Lo sabía alguien? Todo era ultra secreto. Al fin y al cabo éramos el país más grande del mundo y teníamos que seguir el ritmo de Estados Unidos e incluso superarlo. No hubo información por parte del gobierno, ni en la radio, ni en la televisión, solo rumores. Algunos decían que solo había sido un pequeño accidente. Otros decían que hubo una explosión, un incendio. No teníamos idea de lo que había sucedido realmente. Como no recibíamos ninguna información, decidimos ir nosotros mismos a ver lo que pasaba. Entonces mi padre nos reunió a sus 4 hijos. Mi madre se quedó en casa y nos llevó al estadio de Pripyat. Desde allí teníamos una buena vista del reactor. Como era de día, no podíamos ver las llamas, pero vi humo negro que se elevaba. Y vi muchos helicópteros, aviones, vehículos y militares camino al reactor. Entonces nos dimos cuenta de que debía haber ocurrido una catástrofe. Cuando llegamos a Chernóbil, me enviaron directamente al ayuntamiento. En el ayuntamiento me dijeron, su tarea es controlar los vehículos y evitar cualquier revuelta, levantamiento o disturbio. Así que aseguramos toda la zona. ¿Qué significa esto? Controlábamos la entrada y salida de vehículos. Escoltábamos a los autobuses que transportaban a las personas y niños evacuados y evitábamos saqueos. Mis primeros recuerdos provienen de Pripyat. Toda mi vida transcurrió allí. Fui al jardín de infantes y a la escuela en Pripyat. Crecí normalmente hasta que ocurrió el desastre. Todas las familias que vivían en la ciudad tenían algo que ver con la central nuclear. Algunos trabajaban allí, otros en la ciudad, en escuelas, pero todos tenían alguna relación. Sin la central, la ciudad no habría existido. Había muchas familias y la mayoría tenían muchos hijos. Por eso había muchos jardines de infantes y escuelas. En ese momento yo estaba en 3er grado. Iba a la escuela primaria por la mañana hasta el mediodía, después a la escuela de arte. Tenía muchos amigos. Era una vida maravillosa. Podría decir que casi perfecta. Había pocas cosas negativas en mi vida. Quizás porque era una niña, pero así es como lo recuerdo. Era sencillamente una ciudad especial. Vino una mujer que estaba de parto. Nos ocupamos de ella de inmediato. Estaba casada con un bombero. Antes de venir al hospital, había visto la explosión del reactor desde su balcón. En total, estuvo expuesta a radiación durante más de 24 horas. Cuando el bebé nació, estaba negro. Fue el primer caso de este tipo. Unas horas más tarde, llegó la siguiente mujer con contracciones. También dio a luz a un bebé muerto. Después de eso, llamaron a hacer controles de emergencia a todas las mujeres embarazadas. En cualquier etapa de su gestación, había que hacerlo lo más rápido posible, porque del tiempo dependía la vida o la muerte.
Las mujeres estaban en un estado terrible. Lo que descubrimos en los controles fue exactamente lo que se describe en los libros. Todos los fetos tenían defectos cardíacos, problemas oculares, malformaciones, y sus extremidades estaban deformadas. En el lapso de pocas horas, todos estos bebés estaban contaminados. Realizamos abortos a 36 mujeres en distintas etapas de embarazo. Y nos llevó una noche o un poco más, probablemente un poco más. Para nosotros, esa era la única solución al problema. Fue el peor día de mi vida. Me gustaría poder borrarlo. Más tarde, esa misma noche, los soldados fueron a todas las casas y comunicaron a los residentes que se prepararan para abandonar la ciudad. Nunca pensamos que nos iríamos para siempre. Nos dijeron que solo serían 4 días. Solo debíamos llevar ropa ligera, como para un picnic o unos días en el campo. Todos pensaron que los soldados limpiarían la ciudad y que volveríamos al cabo de 4 días. Así que no nos llevamos nada. La gente no sabía a dónde la llevaban, ni qué les iba a pasar. Nadie se llevó ropa ni pertenencias. Escuché gente llorar y gritar. Imagínense tener que dejar todo lo que pertenece a su vida anterior y que la lleven a algún lugar sin tener idea de a dónde. A la gente no se le daba ninguna información, ni a dónde iban, ni qué sucedería. Esa fue la primera medida. La segunda fue peor. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении... Eso fue lo peor que me ocurrió jamás. El comienzo de una gran crisis. Fue como si mi vida se partiera en dos. Esta era mi casa.
No he estado aquí desde hace 33 años. Mis hijos crecieron aquí. Aquí pasamos los mejores años de nuestras vidas. Cuando vine la primera vez a la zona contaminada, ya a 20 kilómetros del reactor, tuve que ponerme una máscara. Usé esa máscara durante todo el día. Eso fue el primer día. El segundo día no usé máscara cuando entré a la zona, sino solo cuando me acercaba al reactor. El tercer día solo la usé cuando estaba en el techo del reactor. Y a veces incluso me la quitaba allí para fumar. Hacía esto por una sencilla razón. Para mí el peligro era invisible. No tenía sabor, olor ni forma. Es por esto que la gente no tenía miedo. En ese momento no sabíamos lo que la radiación podía llegar a causar. Más tarde reconocí el peligro, cuando mis compañeros con los que había trabajado empezaron a morir. Pero antes no teníamos miedo. Escuché de dos generales a cargo de las unidades que trabajaban cerca del reactor. Caminaban por el bosque que rodeaba la central eléctrica y conversaban. Había un charco en el camino. Uno de ellos pisó el charco. Siempre llevaban consigo dispositivos para medir la radiación. Lo colocó junto a su pie y el dispositivo mostró 200 Roentgens. Fue enviado de inmediato a casa. Solo estuvo allí durante 10 minutos. Pisar un charco fue suficiente para morir a causa de la radiación. Para entonces muchas personas habían estado expuestas a la radiación. Ya se sentía también en otros países, en Finlandia, en Polonia, en Italia. Gorbachev pronunció un discurso el 14 de mayo. El 15 de mayo se celebró una reunión de gobierno en la que se decidió confiarnos a mí y a mi equipo la tarea de construir una estructura de protección sobre el reactor que había explotado. Apodamos a esta cúpula el sarcófago. Mientras que el sarcófago, es decir, la estructura protectora, no estuviera terminada, el reactor seguía expulsando enormes cantidades de emisiones nucleares. Estas se extendieron por un área en la que no solo vivían millones, sino decenas de millones de personas, ya que el viento transportaba y dispersaba no solo la lluvia radiactiva de la explosión, sino también el polvo y la arena contaminados. Fue un desastre gigantesco. Para reducir la propagación
se decidió dejar de extinguir las brasas con agua. En su lugar, se decidió cubrir el reactor con arena. Con este fin, llegó una unidad especial con helicópteros militares que esparcieron arena y plomo sobre el reactor. На 50 метров не ниже, болтаночка. Слышу. Работу наблюдаю. Сколько наблюдаю? Тут правее, порядка 80 метров. Хорошо, отлично, вот так и держать. Para las labores de desescombro, se utilizaron robots procedentes de Japón y Alemania. Cuando se utilizaron por primera vez, al parecer los ingenieros no eran conscientes del nivel de radiación en el techo. Cuando activaron los robots, hubo muchos fallos. Un robot incluso se cayó del techo porque estaba fuera de control. Y eran solo robots. Nosotros, por el contrario, éramos personas vivas, expuestas a la radiación, aunque fuera por breves periodos de tiempo. Nos llamaban robots humanos. Donde los robots no podían hacer el trabajo, los robots humanos tenían que tomar el relevo. No había tiempo suficiente para encontrar otra solución. Se hizo un gran esfuerzo para no poner en peligro vidas humanas, pero no había otra solución, porque los robots no funcionaban en todas partes y estábamos bajo presión. Teníamos que bombear el agua lo más rápido posible y eliminar los residuos nucleares. Así que trabajábamos con palas, todo a mano. En el techo había varillas de grafito radiactivo que teníamos que retirar. Era imposible medir los niveles de radiación de esas varillas. Estaban muy por encima de lo que podían medir nuestros instrumentos. Aunque trabajábamos en turnos cortos, estábamos expuestos a un gran peligro solo por trabajar cerca del reactor. Nuestra distancia del reactor determinaba cuánta radiación absorbíamos. Al final del turno, encendíamos los medidores y descubríamos que habíamos recibido una cantidad de radiación casi letal. Sí, había que llamarla letal. Todos los días enviábamos a 800 hombres al techo. Se ponían delantales de plomo y empezaban a trabajar directamente. En el techo juntaban los escombros con una pala y los arrojaban abajo del reactor. En cuanto terminaban el turno, se les ordenaba bajar del techo. Bajaban y se cambiaban mientras subían los siguientes 20 hombres. Este proceso se repitió sin parar. Se nos indicó
que la radiación máxima que podían absorber los hombres era de 10 Roentgens. Así que este valor determinaba el tiempo que los soldados podían permanecer en el tejado. Intentábamos trabajar tanto como fuera posible, sin alcanzar el máximo de radiación. Había un joven, un bombero. No recuerdo su nombre. Se le diagnosticó un nivel 3 de radiación. Su rostro estaba muy quemado. Pero como estaba tan contaminado por radiación, también tenía otros síntomas. Su rostro estaba cubierto de quemaduras. Y sus dos ojos de color azul oscuro me miraban suplicantes. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme de alguna manera. Aún recuerdo lo que le dije. Todo irá bien. Esperemos lo mejor. Él respondió, ¿puede decírselo a mi madre? Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de esperanza. Eso fue muy duro. No le dije nada a su madre. Yo sabía que no iba a sobrevivir. Este accidente expuso a radiación a toda Ucrania, Rusia, la Unión Soviética y muchos otros países. En mi opinión, las personas que lucharon contra este desastre salvaron al mundo entero. Y todos los que combatieron el incendio en el reactor o construyeron el sarcófago lo hicieron arriesgando sus propias vidas. Nos trataron como herramientas vivas. ¿Quién lo hubiera pensado que lo pagaríamos con nuestras vidas? Éramos como material humano suministrado por las empresas de construcción y el ejército. En Chernóbil había 3 de estas fuerzas especiales y representantes de cada región militar de la Unión Soviética. Todos ellos no tuvieron más remedio que trabajar para neutralizar el reactor. Mucha gente. ¿Cuánta? Eso no lo sé. Tan solo en la construcción del sarcófago participaron más de 500.000 de trabajadores, unos 600.000. Había 12 unidades, 50.000 trabajadores por unidad. Por supuesto que no podían trabajar las 24 horas del día o en turnos de 8 horas, solo el tiempo que la radiación permitiera. En el techo del reactor solo se podía trabajar durante 2 minutos seguidos, 3 como máximo. Por el contrario, en el suelo, hasta 2 horas. No era posible más de 2 horas. Al fin y al cabo, éramos responsables del bienestar de los trabajadores. Las personas que colaboraron, que participaron activamente en Chernóbil, lo hicieron porque luchaban por una misión nacional, estatal. Consideraban que ese era su deber. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Alguien debía hacerlo. Había que hacerlo. ¿Nos arrepentimos? No había tiempo para pensar y mucho menos para arrepentirse. Teníamos que trabajar para finalizar esa misión.
Si actualmente un trabajador tuviese un hijo después de un desastre de este tipo, el niño sería clasificado automáticamente como víctima de un accidente. El número de niños en Ucrania que se consideran víctimas de la catástrofe asciende a millones. Esto incluye no solo a los nacidos después del desastre, sino también a los nacidos en el momento del accidente, en zonas especialmente afectadas por la radiación. Desde entonces no he vuelto a Pripyat. No quise regresar. Tenía miedo de volver. Todo fue muy traumático para mí. ¿Es este el mercado? ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿Es ese? ¿Dónde está la escuela de música? Me gustaría ver la escuela de música. Me gustaba ir allí. No está lejos. Podemos ir caminando. Quizás a 100 metros de aquí. ¿Es alta la radiación aquí? Es baja, de alrededor de 1 microsievert. ¿Y cuánto es lo normal? En Ucrania 0,3, pero 1 microsievert está bien. No se considera crítico. Esto era la sala de conciertos. ¿Esto? Sí. Veníamos mucho aquí. Mi hermana aprendió aquí a tocar el violín y también actuó aquí. Y yo tomaba clases de pintura y me sentaba entre el público cuando ella estaba en el escenario y tocaba el violín. No tengo palabras. Me faltan las palabras. Es un recuerdo doloroso.
Nadie está a salvo de algo así. Fue una parte de nuestra vida. Esas personas en ese momento realizaron una hazaña heroica. Me pregunto si fueron recompensados por ello. Creo que sencillamente fueron olvidados. Porque ya nadie los necesita. Lo siento mucho. Cuando miro hacia atrás, en el pasado, y pienso en las personas que dieron su vida por esto, y sin embargo permanecieron desconocidas. Nadie los conoce. Esa es la verdad. Nadie sabe sus nombres. Sin embargo, realizaron una hazaña heroica al salvar las vidas de millones de personas.